Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a esta hora, 4 de la tarde, en su canal Nativa Televisión. Hoy estamos como cada domingo aquí en este set grabando acerca de temas puntuales y que tienen que ver con lo que se está viviendo también hoy y qué dice la palabra de Dios. Y está como cada domingo a las 4 de la tarde con nosotros nuestro amado Javier Ibarra. Pastor Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pastor. Qué gusto estar nuevamente en el programa Conociendo la Verdad y compartiendo contigo este tiempo tan interesante y tan importante para hablar acerca de las revelaciones de Dios. Ok. Hoy día vamos a tocar el tema de Habacuc 1, del 1 al 5, y de repente vamos a avanzar un poquito más para allá, pero hoy vamos a hablar acerca del juicio, pero también de la esperanza de Dios. Si Dios es un Dios de juicios y es un Dios de justicia. Su trono tiene dos cimientos, justicia y juicio. Y para que una nación viva en justicia a Dios, tiene que vivir alineada a los principios de la palabra. Así que, Javier, te invito a dar la bienvenida a todos los que están aquí siguiéndonos en esta tarde. Pues sí, bienvenidos. Estamos aquí para compartirles a ustedes este mensaje, como dice el apóstol Tito, juicio y esperanza en Dios. Y los versículos probablemente van a aparecer ahí, me imagino una vez para que lo puedan ver Sí, todos. ¿lo tiene producción? Está en producción los versículos Habacuc del 1 al 5. Habacuc es un profeta, es un levita de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, perdón, y Habacuc es un personaje que describe claramente en su tiempo la futura invasión de los caldeos sobre el reino de Judá. Él habla y dice las cosas, pero sin embargo no hace un diagnóstico. Vamos a leer los primeros 5 versículos donde vemos la realidad. Dice la palabra de Dios ahí, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Hasta ahí es la lectura. Ok, acuérdate que Habacuc también se le conoce como el Tomás del Antiguo Testamento, porque algunos estudiosos eruditos lo describen de esa manera. Así que hoy vamos a poder desglosar este versículo acerca de los paralelos que tenemos hoy, ¿no? La pregunta que se hace a todas las personas: ¿hasta cuándo Dios va a permitir todo lo que estamos viviendo, todo lo que nuestros ojos están viendo? La conducta, la actitud, no solamente de la población, sino también de los gobernantes, y por qué no decirlo, también por un sector de aquellos que estamos en las cosas del Señor. Javier, te doy el pase para que puedas empezar con las preguntas, con el desglose de este versículo. Lo que vemos nosotros que es los primeros versículos, el 2, el 3 y el 4, son versículos que lo que están mostrando es el juicio de Dios a través de la boca del profeta Habacuc, cuyo nombre de hebreo traducido significa abrazar. Justamente lo que está hablándonos aquí la Escritura es de que el juicio de Dios viene sobre una realidad de una nación, la nación de Judá, el reino de Judá, que estaba en pecado delante de Dios. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo era que el profeta clamaba y no veía un cambio en la sociedad de Judá para que se vuelque a la palabra de Dios, para que se vuelva a la adoración y al culto al Señor, sino se alejaban cada vez más de la Torá, se alejaban cada vez más del cumplimiento de la palabra. Todo lo hacían básicamente en función a los intereses de la coyuntura del momento. El activismo social y político los había alejado de su adoración y su relación con Dios. Y otra de las cosas que también vemos aquí en este versículo es que él insistía en preguntarle al Señor por qué, y él como que también cuestiona un poco la no respuesta del Señor, el silencio que tenía el Señor
y solamente permitir que todas estas cosas estén sucediendo, Javier. Sí, pues, y eso, y vemos que, ¿qué cosas ocurrían, por ejemplo? Vemos primero, en primer lugar, que había violencia. Y hoy en muchas naciones de la tierra se está viviendo la violencia. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cómo es posible que en este año que estamos recién a 2 meses, ya hay casi 15 casos de feminicidios en el país, violencia contra la mujer, violencia contra los niños. Y todavía han elegido de premier a una persona que ha sido maltratador de su esposa y de su hija. Entonces, un misógeno. Entonces, ante ese hecho, estamos viendo que la violencia se está dando en todo nivel, desde la violencia familiar, la violencia social, la violencia política. Los políticos se odian, quieren gobernar destruyendo al otro, no entienden que todos son necesarios para la gobernabilidad del país. Y estamos viendo que hay un mal concepto de lo que significa gobernar, que está haciendo que las pasiones estén por encima de las razones y los principios. Entonces, la violencia estaba allí y no salvarás. Bueno, nosotros creemos que vamos a entrar a un proceso de un gran avivamiento al Evangelio, pero eso va a tener su tiempo. Pero estamos en un momento crítico, sobre todo en esta área de violencia. Javier, aquí en el versículo 3:4 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no se ajusta a la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí está la gran pregunta. Ahora, ¿por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda, la violencia, el abuso entre los pueblos? En todas las naciones está pasando esto, no solamente en Perú. Ahora, esta es una pregunta antigua, bíblica, pero también es una pregunta nueva. Es la pregunta que nosotros también nos estamos haciendo hoy. Bien, pero en lo que tú me estás diciendo en esta pregunta, no te olvides, y no nos olvidemos todos, que Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado libertad, que nosotros optemos. Él advirtió, si hacemos lo bueno, aquí está la bendición. Si hacemos lo malo, hay consecuencias. Pero tú decides, tú eres el que toma la decisión. Pero, ahí Javier, no le puedes echar la culpa a Dios. No estamos echando la culpa a Dios, sino te estoy diciendo que esa es la pregunta que Él se hace en el Antiguo Testamento y es la pregunta también nueva para que se hace en la gente. Claro, que hoy también se aplica. Te explico, mira, antiguamente se decía, muchos profesores incrédulos usaban muchas veces las crisis, las cosas que se está viviendo hoy, para sembrar la duda en sus estudiantes creyentes de lo que es Dios. ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué permite Dios tanta maldad, tanta violencia, tanta perversión, tanta distorsión, tantos crímenes? Pero si tú te das cuenta, esto es como que se está generando también un escenario donde algunos profesores en las universidades, tal vez ateos o gente que no comparte nada con las escrituras, puede usar estos acontecimientos para crearle y sembrarle la duda en muchos alumnos, en muchos estudiantes en la universidad, en la escuela, pero no es otra cosa que la repetición de lo que hizo el diablo en el huerto del Edén al introducir una semilla de duda en lo que es Dios, su fidelidad, su sostenimiento, su protección sobre sus seres creados. Pero es que es la dureza del corazón del hombre. Nosotros nacimos pecadores, somos pecaminosos. La concupiscencia está en cada pensamiento y en cada mover. Por si acaso, los que van al cielo son los pecadores arrepentidos, y los que se van al infierno serán los que son pecadores no arrepentidos. Por lo tanto, entonces, todo esto ocurre, no es que Dios quiera que eso se haga, al contrario, Dios le desagrada, el Señor sufre por ese comportamiento humano. Lo que nos damos cuenta nosotros es que ese mismo escenario hoy se está repitiendo en los actuales momentos. Pareciera que fuera igual. Hace 3.000 años, que es el promedio que vivió Habacuc, resulta que hay iniquidad y hoy la iniquidad sigue avanzando cada vez más. Estamos viendo cómo cada vez los pecados son más violentos, mucho más difíciles de describir. Y luego también algo más, destrucción. Pues tú ves las bombas, los terremotos, la violencia,
los pleitos, la contienda, la división de las familias, los divorcios que aumentan. Y en ese sentido dice que la ley se debilita. ¿Cuándo se debilita una ley? Cuando no hay capacidad de que sea obedecida. Si la ley se debilita, cae el Estado de Derecho. La gente es informal, se pone al margen de la ley, no respeta la ley para nada. El juicio no sale según la verdad, el que sale bien del juicio es aquel que le pagan plata. Por eso mucha gente que tiene plata no va a la cárcel. Van a la cárcel los que no tienen plata, dicen los sistemas de justicia germánicos que vivimos en América Latina. Y dice que incluso el impío asedia al justo y la justicia sale torcida. No sale la justicia ni lo justo para aquel que reclama justamente eso. Y por lo tanto no hay paz si no hay justicia. Ok, eso es lo que hablábamos, ¿no? Aquí en este versículo, ¿no? La pregunta, aún los creyentes se preguntan hoy, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que muchos malvados se salgan con la suya? Los precios se incrementan, estamos entrando en una crisis económica, una recesión, las boticas aumentan el precio cuando hay una crisis de salud, los poderosos empresarios de farmacias, ¿cómo se llama?, de cosas comestibles y todo lo que es esencial en estos tiempos que se suben, aumentan, se triplican muchas veces. Entonces hay un abuso, hay un verdaderamente... De la libertad. En la libertad que tienen, ¿no? Hay un abuso, hay una total y absoluta perversión, codicia, ambición. Y la pregunta de muchos creyentes hoy, tal vez es porque Dios permite todo eso. Entonces, perdóname que te termine. Entonces, aquí viene el detalle. Yo creo mucho que si no estás bien parado en Dios, muchos se debilitan en su fe. Claro, y en realidad lo que está ocurriendo ahí se desnuda en la naturaleza humana. Se desnuda lo que realmente es el hombre cuando está sin Dios. Si el hombre no toma en cuenta a Dios, evidentemente no hay principios ni valores que vienen justamente de una relación con Dios para poder vivir en la sociedad en paz y justicia. Cuando reina la injusticia, no hay paz. Cuando no hay paz, hay reclamo. Cuando hay reclamo, hay conflicto. Cuando hay conflicto, hay dolor. Cuando hay dolor, hay depresión. Y es todo un proceso en donde toda la sociedad se afecta. Las familias que se dividen, que se pelean. Yo lo que le digo simple y llanamente, el escenario de la sociedad, una sociedad que se aleja de Dios, es el mismo escenario que vivió Habacuc, que está reclamando y clamando él, porque él como levita, como sacerdote, él oraba y decía, ¿hasta cuándo voy a soportar? Y seguía viendo lo que veía. Siempre Habacuc aquí representa lo que significaría hoy la iglesia, un sector santa de la iglesia que está orando y clamando por un país para que en el Perú no haya robos, para que en el Perú no haya sicarios, para que en el Perú no haya tráfico de drogas, para que en el Perú no haya violaciones, para que en el Perú no haya violencia, pero todavía sigue y sigue orando. Por eso la iglesia es la luz y sal de la tierra. Nos toca ese papel frente a esa realidad, pero siempre Dios va a ser la esperanza. Pero estamos entonces por de antemano en una sociedad que si se aleja de Dios va a ser una sociedad injusta. Y si no hay justicia, no va a haber paz. Es un principio. Una de las cosas que yo quiero también hoy aportar a este tema en esta tarde es, esto puede ocasionar, o creo que ya está ocasionando, que muchos creyentes se debiliten en su fe. Al ver tanta injusticia, vuelvo a recalcar esto, tanta maldad, tanta perversión, tanta ambición, tanto robo, pero de una manera abierta, descarada, ya una manera pero tan así, tan notoria. Entonces yo vino a mi mente, y acabo de buscar el versículo, años atrás mi hermana mayor se convirtió al Señor y ella siempre ha sido una persona muy sana, muy buena, no ha sido una persona, bueno, antes de su conversión tampoco que caminó en cosas malas. Ella me preguntó un día, Tito, ¿por qué las personas malas, tú las ves, me dice, ellos tienen todo, andan felices? Y nosotros los que tratamos de vivir la fe, tratando de hacer lo bueno, tenemos dificultades, tenemos crisis de toda índole, conyugales, sentimentales, mentales, económicas. Entonces, a esa pregunta yo encontré la respuesta hoy. Y te voy a leer lo que dice en el Salmo 73. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel y con los de puro corazón, de corazón puro. Pero en cuanto a mí,
casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a estos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esa manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizos y hacen que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por las mañanas de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, pero tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Y sea el Señor soberano mi refugio, y en todo les contaré las maravillas, y a todos les contaré las maravillas que hace. Si tú te das cuenta, este salmista también entró en esa crisis. Mira, conociendo a Dios. Ahora yo te hago la pregunta, quiero volver a enfatizar esta pregunta. ¿Cuántos débiles en la fe están en este dilema? Eso es preocupante. Porque la mirada la tienen puesta en las cosas que pasan y no en el Dios de Israel, no en el Dios creador de los cielos y de la tierra. En las cosas temporales y materiales. Miran lo a corto plazo, miran lo que está delante de ellos. Dependen de lo que sus ojos ven, pero tú no dependes de lo que tus ojos ven, tú dependes de lo que no ven tus ojos. A Dios tú no lo ves, pero sabes que Él dirige todas las cosas. El Salmo 37 nos dice a nosotros: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Nuestra mirada no puede estar, pues, justamente en toda esa maldad que estamos viendo. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que mucha gente está mirando, hay gente que está esperando que el gobierno cometa errores, para que los errores que comete el gobierno de una vez los saquen a Castillo o hagan una vacancia. O algunos del gobierno de Castillo están pensando también disolver el Congreso. Y vemos que hay dos poderes del Estado que están enfrentados, y al estar enfrentados, esa disputa no va a resolverse nunca, porque los dos poderes son necesarios dentro de un sistema democrático. Porque si se anula el Congreso sería una dictadura. Y si se anula un presidente, tendríamos el gobierno de ¿qué? De una plutocracia, pero que también sería antidemocrática. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que decir entonces es que ambos están mirándose uno a uno en qué fallan para poder atacarse. El presidente ha cometido errores, de repente no es el más conveniente, y hoy tenemos a muchos políticos con PhD, con doctorados, con maestrías, con todos los estudios, y incluso en universidades del extranjero, pero que a la hora de estar en el gobierno, por no tener principios y valores que están en la palabra de Dios, no cumplirlos, no tienen la sabiduría de Dios y por lo tanto pecan, se corrompen y caen. Entonces, hoy vemos que les ha tocado un presidente
que es el presidente, que primero es rondero, es de origen rural, es un maestro rural de nivel primario, y hoy él es el presidente. Muy bien. Y si dicen, ¿cómo es posible que ese presidente no me represente? Hay unos periodistas que hablan ignorantemente. Él no me representa, pero mientras que él sea presidente, presidente de todos los peruanos, así no quiera que se represente. Es el presidente de todos, nos guste o no nos guste. Es lo legal y según la Constitución. Pero a veces nos olvidamos que en la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Corintios dijo algo muy importante. Dijo, de lo vil y despreciado del mundo, ojo, y vemos que lo rural nunca ha sido valorado. Aquí hay demasiada desigualdad social. De lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para que nadie se gloríe en su presencia. ¿Y esto qué significa? Muchos dirán que eso es solamente para escoger a los siervos de Dios cuando tenemos un llamado. No, en el caso de las autoridades políticas también. Yo creo que tenemos el presidente que nos merecemos. Primero, que si Dios lo puso, Dios lo va a quitar y no va a salir cuando quiere el hombre. Y si lo puso Dios, ¿por qué lo puso? Primero, para darle en principio una contradicción a toda una clase política corrupta, maloliente, que en los últimos tiempos ha pervertido todo el sistema político democrático. Se requiere ahora una nueva generación, una nueva clase política, y entra una persona que ridiculiza a todos los que creen que saben mucho, tienen mucho dinero, y pues evidentemente no creen que ese sea su presidente porque no lo pueden creer, pero Dios lo puso, porque la Biblia dice que el pone y quita, y lo puso para humillar al soberbio, y al colocarlo, lo ha puesto por mientras, y mientras que esté ahí, saldrá cuando Dios quiere, pero creo que este es preludio de un nuevo tiempo, de una nueva generación, de una reserva moral que Dios está levantando. El clamor de la iglesia tiene que ser como el clamor de Habacuc, pero sabemos que al final de todo este tiempo difícil, de esta transición, va a haber esperanza. Ok, también Javier, recuérdate que lo que yo también puedo entender aquí en Habacuc del 1 al 5 que estamos estudiando y compartiendo con las personas, es que también nos da a entender que el ser humano con naturaleza caída no cambia. No cambia, no hay manera de que pueda mudar, no hay manera de que pueda cambiar sin Dios. Porque Claro, acuérdate que los pecados que eran encubiertos antiguamente, hoy ya no son encubiertos, hoy es abierto. Hoy ya, en esta generación ya se ve abierto. Antiguamente las cosas que estamos viendo mayormente las hacían encubiertamente, pero hoy ya las hacen abiertamente, descaradamente. Y aquí viene también otra... Y no solo en la sociedad, sino también en la iglesia. Ajá, por eso, en toda esfera, no solamente en las estructuras del control y gobierno de las naciones, sino también dentro de la iglesia. Y aquí viene otro aporte. También creo yo que esto amerita decirlo. Hay muchas personas, demasiadas personas, en el mundo caído, con la gente que no conoce al Señor, que vive en naturaleza caída, es normal, pero dentro de la iglesia que aún ya no cree en el juicio de Dios. Ese es el tema. Ya no cree en el juicio de Dios. Entonces, pero la Biblia dice que hay juicio. Por eso te digo, entonces por eso te digo, número uno, el ser humano sin Dios no cambia, no puede mudar, no puede entrar en una vida con valores, con principios, con pureza, con integridad, con honestidad, con, vamos a decir, con todo lo que es bueno, honorable. No puede sin Dios. Entonces aquí vemos que el ser humano no cambia. Lo que antiguamente lo hacían escondido, hoy ya lo están haciendo abiertamente. Uno, dos. Y lo segundo es que creo que hay que volver a la Biblia y encontrar la respuesta, porque Dios aquí nos va a dar la respuesta. Vamos a entrar ahora en la etapa de la esperanza, porque hay esperanza porque Dios aquí mismo en este Habacuc nos va a dar le va a dar la respuesta al profeta a tantas preguntas que aparentemente Dios no está haciendo nada, está permitiendo que los niños sean maltratados, violados, las mujeres totalmente asesinadas, las personas en las calles asaltadas, las autoridades apropiándose viendo las gestiones como un botín, saqueando la nación, sacando el tesoro de una nación, y al saquear el tesoro de una nación está saqueando vamos a decir, el recurso que puede tener una nación por cada gestión para poder establecer una nación donde haya todos los cuidados,
todas las atenciones, todos los lugares donde la población debe ir a buscar la necesidad que tiene. Entonces, vamos a entrar ahora también a lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice esto? ¿Está en control Él? ¿Él está operativo o totalmente está en el cielo sentado sin hacer nada? O tal vez ha muerto, como dicen algunos, o no. Javier, Sí, ¿qué me puede decir acerca de eso? Porque Dios responde, vamos a entrar a la respuesta de Dios. El filósofo Immanuel Kant decía que el imperio de la razón se ha impuesto, Dios ha muerto. Quiere decir que donde hay razón no está Dios. Ese era su enfoque del siglo XIX, el enfoque materialista, ¿no? Que luego llevó al pensamiento filosófico alemán a comenzar a negar justamente la existencia de estos valores. Pero bueno, dice al respecto, sin embargo, no nos damos cuenta que Dios sí estaba preparando algo. Si nos comenzamos a analizar desde el inicio de la creación, cuando Adán peca con Eva, se rompe la relación entre Dios y el hombre. Dios quiso levantar un pueblo y el pueblo también falló, que fue Israel. Entonces, Dios, ¿qué cosa estuvo preparando desde antes? La restauración de su pueblo. Y lo hizo a través del Mesías. Pasaron miles de años para que eso ocurra. Y así lo mismo, dentro de toda la maldad que se desata en la tierra, que es fruto del libre albedrío que le da Dios al hombre, pues el hombre se aleja de Dios, si no mira a Dios, está mirando a las personas, se desubica de su proyecto. Entonces, sin embargo, Dios está preparando una reserva moral en el país. Hay una reserva moral, hay una nueva generación de políticos que van a surgir y van a hacerse cargo de los futuros gobiernos, y estoy seguro que esta nación va a salir adelante, porque hay una visión que Perú será nación de bendición a las naciones, y Perú será líder económico y social de América Latina. Tenemos todas las condiciones y todos los recursos y tenemos la base histórica. Somos una civilización milenaria que en esta parte del continente tiene todas las predicciones para hacerlo. Pero, ¿cuál es la esperanza? Nuestra esperanza primero está en Dios. El creador de nuestra nación, el creador de las naciones es Dios. El creador de las culturas también. Y mire lo que ocurrió frente a ese hecho. ¿Qué cosa le iba a pasar a Judá? Judá iba a ser esclavizada justamente por los caldeos. Pero sin embargo, frente a lo que iba a venir, dentro de toda la cautividad que pasaron y las transiciones negativas que tuvieron que vivir, sin embargo, Dios da una palabra profética que va más allá del escenario del momento. O sea, no importa cómo estamos ahora en Perú, pero esta palabra es una palabra grande para Perú, grande para tu familia y grande para lo que le ocurrió a Israel hace 3000 años. Cuando dice la palabra, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, o sea, en estos, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esa es la esperanza. Y ahí está la esperanza. Justamente, ¿cómo puede ser que una nación como la nuestra, o la de Israel, un país pequeño, no tenía tierra, solo tenía una lengua, tenía una promesa de Dios, sin embargo, y estuvo incluso fuera de su territorio en 1850 años, ha regresado en el año 1948, en 70 años, hoy vuelve a ser lo que es Israel, el pueblo de Dios, que es unas naciones que son líderes del mundo, a nivel mundial. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahí? Vemos un milagro grande, pese a todo lo que pasaron el holocausto, pasaron todos los despojos y expropiaciones que sufrieron en todas las naciones en la época de la diáspora. Sin embargo, ellos vivieron todo un tiempo en el cual tuvieron la esperanza. No te olvides que el himno nacional de Israel, el Aktivá, es el himno de la esperanza. Cuando cantan mirando hacia Jerusalén, que la esperanza el esperar en Dios, esa esperanza es lo que a ellos los mantiene vivos para seguir adelante en su comunión y su relación con Dios. Por lo tanto, esta nación, mientras más evangelicemos, mientras más proclamemos la palabra de Dios en esta nación, grande va a ser la bendición que Dios tiene para nuestro país. Hay hombres que no han capitulado frente al sistema. Hay hombres y mujeres preparados que todavía tienen autoridad moral para poder levantarse en esta nación y poder proclamar realmente el imperio de la verdad, el imperio de la paz, el imperio de la justicia. Y justamente Dios va a hacer una obra grande con ellos. No importa que sea un remanente pequeño, pero Dios los va a ir colocando y ubicando, como luego fue la liberación de Judá, cuando ellos regresaron y reconstruyeron el templo. Ellos vieron más allá, vieron su liberación. Cuando estaban antes del cautiverio, ellos ya miraban la liberación.
hoy ante el problema que hoy vemos, no nos quedemos mirando lo malo que está en la sociedad, miremos más allá, demos el salto, y esa es la esperanza, que surge la palabra profética, que al surgir parece irracional, parece que es el mejor parece que escandaliza la razón, pero por eso es profética, porque no se deja llevar por lo que los ojos ven. Ok, y aquí lo interesante, Javier, es que dice el 5, y el Señor respondió, observen las naciones, como tú hablabas, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera, aquí voy. Quiero ahí, mire la respuesta de Dios, estoy haciendo algo, dice, pero en las naciones, yo creo mucho que a veces nosotros cuando escuchamos esta palabra de aliento, de esperanza, de que Dios está haciendo algo, entonces viene la tendencia, ¿no? Creo que se da por las predicaciones que se escuchan en los púlpitos, de esas predicaciones motivacionales, esas predicaciones, si vamos a decir, donde no se predica de que el Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu valle y tu callado me infundirá aliento. Entonces, los mensajes en estos tiempos pre-COVID, y aún estoy viendo aún post-COVID ya, siguen siendo esos mensajes de que de la buena solamente muerte. traen las cosas como que a pesar de que vivas en pecado, a pesar de que seas incrédulo, a pesar de que no creas, a pesar de que vivas en doble discurso, en doble vida, en doble moral, Dios te va a estar contigo, te va a bendecir. Pero aquí encontramos, dice, miren lo que estoy haciendo en las naciones. Entonces tú ves que las naciones están mostrando destrucción, recesión, crisis, para el ser humano todo eso es malo, pero aquí comienza a dar también una lista, ¿no? Sí. He levantado a los babilónicos, los calderos, para hacer esto con ustedes, como que da un mensaje, como que de mayor, como tú dices, esclavitud, de mayor sufrimiento, de mayor golpe. Es como cuando un tsunami viene a una ciudad, ¿no? Viene y destruye todo, pero después se lleva todo, entonces la ciudad tiene que ser reconstruida. Y ahí viene el tiempo de la Y reconstrucción. ahí viene el tiempo de los que saben leer y traen el diseño de hijos de Dios que saben leer planos y diseños de personas, de familias, de ciudades y de naciones para la reconstrucción de estos días. Yo creo mucho que la iglesia post-COVID es una iglesia de hijos, que, ojo, la palabra hijo es la palabra ve en hebrea, edificadores y constructores de generaciones, y para construir algo tienes que tener un diseño, para construir algo tienes que tener en medio de escombros. Acuérdate que, ojo, Lucas 4:18 habla de la restauración que lee Jesús del ser humano, pero en el libro de Isaías 61, que es lo que lee Jesús, del 4 para adelante habla, dice, voy a levantar, voy a activar el sacerdocio, ministerios, servidores, que van a edificar ruinas caídas, escombros de generación en generación de naciones. Entonces no solamente estamos hablando de personas, sino estamos hablando de ciudades y de naciones. Ciudades, naciones y generaciones. Y generaciones. Porque estamos viendo que pasa. Ahora, pero mira, ahora Habacuc, frente a lo que iba a pasar, él ve la visión de que algo grande va a ser Dios. Sí, pero ¿por qué tenemos que sufrir esto ahorita? Mira lo que le dice Habacuc al Señor. ¿No eres tú del principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, ¿para qué lo pusiste? ¿Para qué pones esta prueba? Y tú, oh roca, ¿la fundaste para castigarme? Y mira lo que le responde el Señor. Dice, el Señor le dice, y Jehová me respondió y me dijo, respondido su queja, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí nos señala él la tremenda enseñanza de lo que es visión. La visión es el propósito de Dios. Y lo explica en 5 partes. Cuando Dios te da una visión, primero, ¿sabes qué? Escribe la visión, porque la memoria es frágil. Segundo, declara en tablas. En esa época tablas era porque en tablas de arcilla se escribía, ¿ok? Declárala y tienes que leerla para que la creas, porque a veces tú de lo que vas a leer no lo vas a creer. Tercero, difúndela, significa para que corra por todas partes. Luego viene la parte que nos falta aprender mucho, esperanza, esperar. Y espérala, aunque tardare, viene la parte...
Como no miente, viene la parte final, la quinta, se cumplirá. Quiera o no quiera, se va a cumplir. Entonces Habacuc ya en la oración final dice, entonces, 3:2, 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no tengan mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No hay que dejar de poner la mira en las cosas de arriba. Ok, es como diríamos hoy, ¿no? Muchos se preguntan, tú lo decías en el antes, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas elecciones? ¿Por qué tenemos el presidente que tenemos? ¿Lo puso Dios? Un sector de la iglesia decía, está como Saúl, a Saúl nunca lo puso el Señor, lo puso el pueblo. Hay que volver a la escritura. El Señor dijo, me arrepiento de haber puesto a Saúl. Dios lo puso. Aquí vamos. La Biblia dice que ninguna hoja de un árbol se cae si no es por su voluntad. Amén. Entonces, ¿qué entendemos esto? Este gobierno que tenemos, tú decías algo bien, que yo también creo, pero tú lo decías abiertamente, es el presidente que se merece el Perú en estos días. ¿Sí? Entonces, yo creo mucho que después de esto, imagínate que si nosotros hubiéramos seguido caminando con ese sistema antes de Castillo, vamos a meternos un poquito, antes de Castillo, en ese sistema democrático, donde teníamos a los políticos de derecha siempre en control, en mayorías en el Congreso, en los lugares de total y absoluta importancia del destino de la nación, estaríamos viendo tal vez lo que aquí acabamos de leer, todo el robo, todo el saqueo, toda la corrupción, toda la perversión escondida. Aliados con empresarios Ajá. y con medios de comunicación que Con eran todo mafiosos. eso, escondida, a escondida. Ahora como que ya salió a la luz todo eso. Todo salió. O sea, hubiéramos seguido viendo que el próximo presidente tendría que ser también, De la más mafia. adelante, investigado, pero ya se llevó millones de dólares que les pertenece a los peruanos, que el Dios Todopoderoso Así es. predestinó a esta nación para que esos recursos que tiene esta nación puedan ser de bien, de bienestar, para toda la población que vive en esta nación y por ende entre en un buen estándar de vida y en una buena calidad de vida. Pero hemos tenido años, vivimos en años en un sistema, esto está volviendo tal vez a la reflexión y ha desnudado también abiertamente a esos políticos que hacían todas estas cosas malas, escondidos, encubiertamente. Hoy está abierto todo. Y por un lado, esto es bueno. Porque yo creo mucho que pase lo que pase, la siguiente elección debe empoderar, debe posesionar, debe llevar a reflexión también a toda la población votante, que no se vota pues por venganza, por fastidio, por cólera, o porque alguien por ahí nos pone una carita de ese gato Garfield. Se debe votar con entendimiento. Se debe votar con conocimiento, se debe votar con convicciones, con principios, con valores, porque aquel por el cual yo voto, le doy mi voto, es mi representante y todo lo que él diga, haga y decrete en su gestión, también soy cómplice. Eso es lo que no nos han enseñado a nosotros los votantes, que aquel a quien yo le doy mi voto y todo lo que esa persona haga, yo también estoy haciendo, porque yo le di mi representación, mi confianza, le delegué mi gestión. Entonces yo creo mucho, Javier, que lo que estamos viviendo está en el plan de Dios. Así como estamos viendo hoy, ¿no? Sí, igualito. Miren lo que estoy haciendo en la nación. Algunos esperando, wow, que se encuentre dinero, que se florezca, se prospere. No, Dios dice, para llevar ese nivel tengo que desarraigar muchas cosas. Tengo que permitir muchas cosas y no estoy quieto, estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo a la manera que tú quieres, no lo estoy haciendo a la manera que tú esperas, no lo estoy haciendo, bueno, como que tal vez pensabas teológicamente que debía ser. Yo soy Dios, soy soberano y yo hago como a mí me place. Y creo que estamos viviendo en estos días, paralelamente, las mismas preguntas y creo que deben ser las mismas respuestas. Dios está haciendo algo poderoso en las naciones y lo está haciendo ya. Pues yo siempre hablo de una iglesia
Post-COVID, una iglesia gloriosa, victoriosa, de avance, de desarrollo, de hijos. Ya no solamente hablaba en estos días en el Facebook de que toda la iglesia se ha sido educada, instruida, capacitada, culturizada, con una mentalidad denominacional, organizacional, institucional y religiosa, nada más, y fraccionada, no de cuerpo. Por eso tenemos unas divisiones bien marcadas y nunca podremos desarrollar la gran comisión de esa manera. Hay gente que tiene sobrealimentación, tan gordos bíblicamente, teológicamente, y los sobreprotegen como a bebitos en su iglesia. No puedes ir allá, ni hablar con el pastor de allá, ni por allá, ni te juntes con los del otro hermano de otra iglesia, porque te van a confundir, o te van a llevar, o te van a secuestrar, o te van a robar. Esa es la mentalidad de los líderes de la iglesia. Mientras que no saquemos esa mentalidad de inseguridad, de orfandad, de mediocridad, nunca podremos establecer el gobierno de Dios en el Perú y en ninguna nación y extenderla con potencia. Somos un cuerpo. La cabeza visible e invisible de la iglesia es Cristo. No hay otra cabeza. Si el cuerpo se une, la cabeza está lista para caminar al Señor por las naciones y veremos los milagros, la reconstrucción, la restauración y la edificación y la alegría, el gozo, la sanidad, la justicia, la verdad, y eso nos va a llevar a la prosperidad y al desarrollo y al avance de nuestras naciones, Javier. No te olvides que la justicia surge después de la injusticia. Si no habría injusticias, no podría aplicar justicia. Ajá. Por esa razón Dios permite Estamos en el pre. Exacto, estamos en la etapa previa. Esos versículos del juicio, el juicio es previo a la esperanza. Porque no estamos hablando de los juicios que van a ser el juicio final, estamos hablando del juicio, ¿sabes? O sea, nuestra nación, amado Tito, está en juicio hoy, delante de Dios, pero no ha perdido su esperanza. Su esperanza viene, porque Dios está preparando algo grande en la nación y nos vamos a asombrar, porque esta nación va a ser nación de bendición a las naciones y va a ser nación líder histórico del crecimiento y del desarrollo productivo en América Latina. Tenemos todas las condiciones para ser de bendición a muchos lugares. El presidente que tenemos es imperfecto, puedes decirle que no ha aprendido, pueden decir lo que sea, pero ¿saben una cosa? Ese presidente que elegimos y lo colocamos y sin darnos cuenta lo que hemos hecho es aplicar el juicio de Dios. Juicio de Dios primero la clase política que se espanta con este presidente y luego el juicio de Dios, pero el juicio está desde antes, porque los que se espantan hoy primero espantaron a Dios con tanta corrupción que cometieron. Entonces, Dios de todo esto nos va a limpiar. Al final, la iglesia tiene que seguir clamando como Habacuc, tenemos que seguir evangelizando, como fue el mandato de la Gran Comisión, y tenemos que saltar sobre la valla de lo que ocurre hoy para mirar a mediano plazo, a largo plazo, que Dios ya tiene lista la victoria. Esta nación será nación de bendición a las naciones. Ok, Javier, también algo muy importante que quiero compartirte hoy. Tú decías algo, ¿no? El juicio antecede a la justicia. No, entonces, la justicia, o sea, que ocurre hoy, es porque había una injusticia anterior. Por eso no hay juicio sin injusticia. No, está bien, por eso te digo, lo he dicho bien. Lo que se habla en el término religioso, ¿no? Avivamiento. Avivamiento. Justicia va a crear un avivamiento. ¿Te acuerdas que Argentina, en el avivamiento de Argentina, Dios permitió que ellos entraran en una derrota, en una humillación cuando perdieron la guerra de las Malvinas? Así es, y solo Perú los ayudó, a nadie más. Ajá, pero a pesar de eso fueron humillados, fueron golpeados y mayormente, tú sabes que se dice los hermanos argentinos, pues que muchas veces ellos decían, en Argentina nacen todos los dioses, Dios Maradona, Dios Messi, Dios tal, nació Jesucristo también ahí dicen. Entonces cuando le dijeron a los argentinos, pero como que Jesucristo nació ahí, no nació, él nació en Israel. Pues, bueno, hoy reconocieron eso, reconocemos que no nació en Argentina, pero nos pidió la nacionalidad. Imagínate que en ese nivel, escucha. Es un buen chiste. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor permitió que ellos fueran humillados, aplastados. Y cuando fueron humillados, aplastados, despertó un avivamiento en Argentina. Yo creo mucho que después de esto, que estamos viviendo en Perú, alistémonos para un tremendo y gran avivamiento transformador. Amén. De nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra población. Y no hagamos como los avivamientos en muchos lugares,
donde fueron solamente temporal. Preparémonos para el avivamiento y consolidemos este avivamiento para que se quede de generación en generación. Tus últimas palabras para ir despidiendo ya el programa, que hoy ha estado muy interesante, Javiercito, contigo. No perdamos la esperanza, aunque hay días difíciles en la nación. Miremos con fe, primero al cielo, luego en la palabra de Dios, y sabemos que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Que disfruten un feliz domingo, que Dios está con nosotros. Gracias, Javier. Tú sabes que Javiercito siempre aquí en el programa, conociendo la verdad, con nosotros compartiendo este tremendo mensaje de esta tarde. Creemos mucho. Tenga mucha confianza, tenga mucha esperanza. Amén. Este es un programa de esperanza. Nosotros siempre tratamos de que usted encuentre una palabra que aquí lo anime, lo aliente, lo edifique, le traiga paz y lo lleve siempre a seguir creyendo en el Dios Todopoderoso, aquel que nos dio la vida, aquel que nos predestinó a este mundo en medio de este contexto y en esta generación. Somos la respuesta del corazón de Dios a este tiempo y a esta generación. Así que siempre vivamos en esperanza y en fe. Los bendecimos en esta tarde y los esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde, a Javier y yo y algunos invitados que tenemos en Conociendo la Verdad. Bendiciones y bye. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados junto a nosotros. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Iglesia Internacional El Rey Jesús. Tenemos una programación increíble para ti y tu familia. Tenemos también números de consejería y oración que están apareciendo en la pantalla. Y si eres miembro nuevo y quieres sembrar en nuestro ministerio, los números de cuenta aparecen aquí adelante. Y si ya eres un miembro antiguo, no olvides de cumplir con tu mayordomía. Te esperamos los días domingos a las 10 de la mañana y 12 del mediodía en nuestra iglesia que ya abrió las puertas. Para mayor información, no dudes en contactarte con nosotros. Bendiciones. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.